Buen día, sean todos bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a estar estudiando un caso muy especial. Les voy a contar un poco acerca de la historia de Valeria. Valeria es una niña que en este momento se encuentra en un segundo grado. Su docente, al percatarse de que ella tiene algunas dificultades, llama a la niña para hacerle un pequeño dictado. Dentro de la clase hicieron una pequeña actividad donde tenían que escribir una carta a un amigo, donde Valeria le escribió la carta a su amigo y vemos, tenemos acá el ejemplo, a continuación se lo voy a mostrar, para que ustedes puedan ver qué es lo que Valeria escribió. Miren, carta para Luz. Eso lo logramos ver muy claro. Pero si continuamos analizando la carta que Valeria escribió, podemos notar ciertas cosas que para un segundo grado no están de todo bien, ¿verdad? Intentemos leer esta carta. La tecnología tarda un poco en cargándose. Esta es la primera oración que ella realizó. Luego, vamos a hablar de la tecnología. Por ejemplo, como el iPad. El iPad tiene internet y juegos muy divertidos. Veamos cada una de las palabras. Vamos a ir analizando poco a poco esta carta. Por ejemplo, un juego de perros para divertirse y para poner ropa. Podemos divertirnos, se pueden hacer fotos. Voy a hacer un dibujo de un perro. Este es el ejemplo. El día de hoy vamos a analizar qué tipo de trastorno de aprendizaje está enfrentando Valeria. Estoy acompañada el día de hoy de 4 especialistas. Tenemos a Glenda Dolores Moreno Padilla, Angie Judith Silva Granados, Heidi Yulisa González Cepeda y Sonia Yadira Santos Barahona. Vamos a ver, ¿qué es o cuál sería en este caso el trastorno de aprendizaje que Valeria está presentando? Vamos a dejar a Angie, que ella nos va a dar un poco más de información. Sí, buenos días. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre este trastorno, ¿verdad? Hemos observado el video y estamos observando el ejemplo de la carta que la niña escribió. Y por lo que podemos observar, estamos analizando y decimos que es un trastorno de disortografía. ¿Pero qué es este trastorno? Es un trastorno en la capacidad de la escritura. Se manifiesta en niños, ¿verdad? Cuando están comenzando su periodo escolar, específicamente estamos hablando primer grado. ¿Y es por qué? Porque es cuando transcriben las palabras. Entonces, este trastorno se da cuando los niños transcriben las palabras de forma incorrecta. Si observamos la carta, estamos viendo, ¿verdad? Estamos observando que están mal escritas y no siguen las normas ortográficas. Por eso hablaba que se da en los primeros grados, porque en el periodo preescolar no se trabaja con normas ortográficas. Se comienzan a trabajar con normas ortográficas a partir, ¿verdad?, de primer grado. Y estamos observando también que presentan dificultades en la asociación de sonidos. Eso lo pudimos observar en el video cuando la niña estaba leyendo la carta, ¿verdad? No reconocía ciertas palabras y también los sonidos.
las grafías. Las causas de este trastorno son varias. Vamos a decir, ¿verdad?, que hay deficiencia en la percepción de espacio temporal. Hay deficiencia en la percepción visual y auditiva. Hay mala articulación de los fonemas que traducen en la escritura. Y todo esto lo pudimos observar en el video. Observamos que la niña tenía problemas auditivos porque la maestra dictaba algo y ella escribió algo. Habían problemas visuales porque la maestra dictó ciertas palabras y ella escribió otras. Entonces, todo es un conjunto, ¿verdad? Entonces hay deficiencias, no solo es una. Hay deficiencia visual, hay deficiencia auditiva y hay en la percepción que la niña. Recordemos que estos trastornos, el problema es cognitivo, ¿verdad? Y son problemas de cómo se procesa la información. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Angie. Muy buena la información que nos acaba de compartir. Incluso podemos saber que hay cosas que nosotros creemos que sabemos y miren, nos llevamos esta gran sorpresa. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy que estamos en este programa han escuchado acerca de la disortografía? La disortografía tiene algunos síntomas en este caso. Vamos a dejar a Heidi, que ella nos va a estar ayudando a conocer cuáles son estos síntomas. Bien, buenos días. Pues en efecto, encontramos síntomas y déjenme platicarles que este problema de disortografía no solamente lo encontramos en los niños, también en los adolescentes y en adultos. Es bastante difícil o menos frecuente que nosotros encontremos este problema en ya aquellos jóvenes que han terminado su periodo básico, pero siempre los encontramos y ya van a saber ustedes por qué. Algunas de las síntomas, en este caso nosotros, sus padres de familia o las personas que rodeen a estos niños o a estos adolescentes pueden darse cuenta, porque ya van a notar ustedes que son cosas que realmente las podemos observar, las podemos analizar y podemos hacer incluso nuestro oído para poder percibirlas que están sucediendo en el alumno o en el adolescente. Pues una de las principales síntomas es la falta de ortografía. ¿Qué significa la falta de ortografía? Pues bueno, es la equivocación en la escritura de las palabras. Nosotros podemos hacerle un dictado al niño, al adolescente, incluso una persona adulta está haciendo una carta y nosotros vamos a ver qué está sucediendo eso. No hay ortografía en lo que ellos están realizando. Otra de las síntomas que podemos encontrar pues es la confusión en el uso y correspondencia de los artículos. ¿Y qué significa esto? Confusión, o sea, cambian. Ellos cambian una letra por otra. ¿Y por qué sucede esto? Pues tal vez puede ser porque la pronunciación es similar, o sea, parecida, y también puede suceder que no se parezca ninguna letra, simplemente hay falta de escucha o el niño, en este caso si hablamos de nuestra alumna Valeria, pues le falta conocimiento de vocabulario. Otra de las síntomas es la omisión de los acentos. Imagínense si nosotros encontramos la omisión de acentos en personas adultas, profesionales, ya estudiadas, ¿por qué no encontrarlos en estos niños? Y en este caso preciso de Valeria, una alumna de segundo grado, que omite acentos. Ahora bien,
¿Por qué omite acentos? Pues esto está vinculado a la dislexia. Si nosotros hablamos de disfotografía, pues también estamos hablando de dislexia. Son dos trastornos que tienen mucha relación. Entonces, ellos ponen acentos donde no van o los omiten. También se pueden invertir las letras o las omiten o las añaden. Como por ejemplo, yo le puedo decir a Valeria que me escriba mamá, pero como ella tiene este trastorno, me va a omitir el acento y me va a escribir mamá. Y nosotros ya sabemos, pues, que si separamos esas dos palabras, tienen diferente significado. Otra de las síntomas que nosotros encontramos, pues, es la confusión de letras. Escribir palabras unidas o el error en la relación entre palabras pronunciadas. O sea que este problema de la confusión de letras no lo encontramos solamente en la escritura, sino que también en la pronunciación. Y nosotros escuchamos el caso de Valeria, que a ella, su maestra en este caso, le dijo que escribiera, pero que también leyera lo que ella había escrito. Ahora, este tipo de problemas nosotros lo podemos encontrar en la transición escrita, que es cuando lo podemos observar. Por ejemplo, confundir la B con la D, la C con la S, que son los ejemplos más comunes que podemos decirles, la P con la Q, la ñ y la Y, la G y la J. Esos son los más comunes. Pero encontramos otros casos especiales, como cuáles. Niños que nos confunden letras del alfabeto con números. Por ejemplo, el 5 nos lo usan como la S. A veces el número 7 nos lo pueden utilizar como la F. Entonces, todo este tipo de ejemplos nosotros los podemos encontrar en la confusión de letras. Y otra de las síntomas más comunes es la dificultad para deletrear. Si a un niño se le dificulta, que lleva una educación normal o un aprendizaje normal, imaginémonos nosotros a estos niños con este problema. Pues bueno, ¿por qué creen ustedes que puede o que podemos encontrar nosotros la dificultad para deletrear? Pues hay dos razones. La número 1 es por las causas lingüísticas. ¿Y qué es causa lingüística? Pues es la falta de conocimiento de vocabulario, lo que les comentaba anteriormente. Hay niños que no se saben el alfabeto, por ende no saben formar palabras. Y otro caso son las causas pedagógicas. ¿Y cuáles son las causas pedagógicas? Pues estas dependen del estilo cognitivo del paciente, pero este último ya es cuando nosotros, tal vez como padres de familia, como profesionales, ya hemos detectado un problema en dicho niño o adolescente, que en este caso, pues hemos hablado de Valeria, una alumna de segundo grado. Esto es lo que yo podría hablarles sobre los síntomas más comunes en la disortografía. Muchas gracias, Heidi. Interesante. Y miren, podemos ver que hay muchos síntomas que pueden ser reflejados y que al ser uno minucioso o estar atento del niño o la niña, uno se puede dar cuenta. Veamos, solo tenemos disortografía, así nomás, o habrán diferentes tipos de disortografía. Vamos a dejar en este caso a Sonia, ella nos estará brindando más información acerca de los tipos de disortografía que podemos encontrar. Ok, buen día. Sí, hay diferentes tipos de disortografía. Yo les voy a mencionar algunos de ellos. En este caso tenemos la disortografía natural.
Esta se considera así porque se ve afectado el desarrollo fonológico. ¿Qué significa eso? Es cuando una persona tiene la incapacidad de deletrear una palabra y también de descubrir por cuántos fonemas está formada esta palabra. También tenemos la disortografía arbitraria. Esta disortografía afecta principalmente al conocimiento y a la aplicación de las reglas ortográficas de la expresión escrita. ¿Qué significa esto? Que si una persona con esta variante puede tener problemas en varios campos de la escritura, o sea, al momento de escribir una palabra, la va a escribir incorrecta. Tenemos la siguiente disortografía, la disortografía temporal. ¿Qué significa esta disortografía? Esta más que todo va relacionada con la percepción del tiempo y más específica con la percepción del ritmo y presenta problemas constantes en la cadena hablada y la transcripción escrita, o sea que tiene problemas al momento de hablar y al momento de escribir. También tenemos la disortografía perceptivo. Este es otro tipo de disortografía. Esta se dificulta en la articulación de los fonemas y también a la discriminación auditiva. Y un ejemplo claro de esta disortografía es cuando sustituimos la letra R por la letra L. También tenemos la disortografía disortocinética. ¿Qué significa esta disortografía? Bueno, en este tipo de disortografía es donde encontramos alterada la secuenciación fonética del discurso. O sea que aquí encontramos dificultad provocada por errores en la unión de fragmentos de palabras. O sea que no podemos unir muy bien las palabras en esta disortografía. Interesante. Podemos ver que igual en ese ejemplo que usted nos dice, en el tipo de disortografía, que en el caso de Valeria, en la carta, hay varias palabras que no están unificadas, ¿verdad? También podemos mencionar la disortografía cultural, la cual es la incapacidad por el aprendizaje de las reglas propias de la ortografía. En este caso, como mencionaba el especialista Heidi, puede ser que tenga problemas con la acentuación en las palabras o el uso de la H, de la B labial o dental. ¿Hay más tipos de disortografía o solamente los que nos mencionó la especialista Sonia son los que hemos conocido hasta el momento? Quisiera comentarles, ayudarles ahí. Por favor. Yo conozco de un tipo de disortografía y es la dinámica. ¿Y en qué consiste este tipo de disortografía? Si dice dinámica, cuando para nosotros dinámica es sinónimo de dinamismo. Pues bien, esta se refiere a dificultades, escuchemos bien, a dificultades que se dan en la expresión escrita y tiene aspectos. Estos aspectos van relacionados con la gramática, con el orden de los elementos en la oración, con la concordancia entre género y número y con la omisión de elementos relevantes en una frase. Pero para que nosotros podamos observar ya este otro tipo de disortografía, pues, ¿qué pensamos o qué analizamos? Que tienen que ser alumnos ya de una capacidad de aprendizaje más amplia. O sea, que ya sean capaces de una buena escritura, no solamente de poder ejecutar un dictado, sino ya elaborar un párrafo pequeño, una carta. Y pues yo les traía unos pequeños ejemplos que tal vez pues, por el medio que estamos utilizando, una cartita de un alumno. Vamos a ver, yo voy a tratar de colocárselos ahí cerca y ustedes, bueno, en caso de que no lo puedan observar bien, yo voy a leérselos
y se podrán dar cuenta de que este niño escribe ahí. ¿Y cómo escribió ahí? Pues una O, una H y una Y. O sea, oí. Y él quiere decir oí que había hecho calor, hecho sin H, había sin H. Escribe, y el cielo estaba lleno de nubes, cielo con S. Y puede ser que este tipo de escrito no haya sido de un alumno de tercer grado, quizá puede ser de sexto o de un adolescente. Entonces, este tipo de disortografía dinámica, nosotros podemos analizarla que está bastante encajada con la gramática, y para que ya un alumno pues tenga mucho concepto de la gramática, significa que su proceso educativo ya debió haber sido bastante amplio. Otra cosa que me gustaría aportarles es que existen también en la gramática falta de ortografías comunes, sobre todo si decimos gramática, pues sabemos que es el español. Cómo utilizar o no saber utilizar la palabra haber con H y sin H. Y nosotros, pues, tal vez ya sabemos que haber sin H tiene un significado y con H tiene otro. La palabra allá y haya. Y así podríamos mencionar un fin de ejemplos. Y todos estos están relacionados con la disortografía dinámica. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Heidi. Interesante. Vemos que cuando va avanzando el programa, vamos descubriendo más acerca de la disortografía. ¿Qué más podemos descubrir el día de hoy acerca de la disortografía? Angie. Sí, me llama mucho la atención el ejemplo que la compañera Heidi estaba dando, porque está muy relacionada con el tipo de disortografía que yo he conocido, la semántica. Y está muy relacionada con el ejemplo que la compañera presentaba, nos estaba mostrando, porque en la disortografía semántica es donde se encuentra alterado el análisis conceptual de las palabras, lo que la compañera estaba hablando, ¿verdad? Y los errores típicos que hay en este tipo de disortografía que encontramos es en la unión de palabras, en las fragmentaciones de las palabras y el uso de los signos ortográficos. Como podemos ver, ya este tipo de trastorno lo vamos detectando o lo podemos ir observando en niños donde tiene ya más avanzado, ¿verdad?, su madurez, que es, podemos decir, de tercer grado en adelante. Entonces, estamos observando que no solo se presenta un tipo, ¿verdad?, de trastorno, hay de diferentes tipos, y no dejan de estar relacionados todos, ¿verdad?, con la gramática. Este sería mi aporte, compañeras. Ah, muy bien, interesante. Sí, vemos que está todo relacionado con la gramática. Caso, la especialista Glenda, ¿usted conoce de algún caso o algún tipo de disortografía? Sí, ya lo mencionaron colegas anteriormente, hay varios tipos. En este caso hay un tipo de disortografía como lo es la visoespacial, que va muy relacionada con todo lo que ya han mencionado antes, ¿verdad? Esta se relaciona con lo que es la percepción visual de ciertas letras, ¿verdad?, produciéndose así los errores ortográficos, como ser en la rotación de algunas letras, como ser la B con la D, la P por la Q. Por ejemplo, para escribir bueno, un niño que padece de esta patología, escribir dueno, y él cree que lo ha escrito de forma correcta. Para escribir, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, la palabra pelo, va a escribirla con la letra Q y va a escribir kelo.
de hecho, omitiendo una letra como lo es la vocal U, ¿verdad? También esta situación de lo que es la disortografía visoespacial tiene un problema con lo que es la sustracción de grafemas, ¿verdad? Con algunas letras similares como son la A por la O, omiten o cambian, como lo mencionaba la compañera Katie, la A por la O o la M por la N, ¿verdad? Eso sería algo de lo que les podría aportar de lo que es la disortografía visoespacial. Muy bien, vemos ya aquí que tenemos 8 tipos de disortografías que se pueden manifestar cualquier de ellas dentro de la sociedad, ¿verdad? Ya puede ser niños o también adolescentes. Muy interesante. En este caso, ya presentando o teniendo ya un diagnóstico que nuestro estudiante o alumno padece el trastorno de disortografía, ¿qué actividades se deben realizar con el niño? ¿Qué recomendaciones dan ustedes como especialistas a los padres de familia que nos están viendo en este momento? También el padre de familia, para prevenir este trastorno o para prevenir esta patología. Una de estas es descomponer palabras por sílabas. ¿Cómo es esto? Estas se pueden enseñar a través de los aplausos. Una palabra simple, por ejemplo, como amapola. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra amapola? Usted le puede preguntar, él le puede decir, tiene 2, tiene 3. Entonces usted, a, ma, o, la. ¿Cuántos aplausos escuchó? El niño le va a decir, escuché tantos aplausos. Entonces, esa es una forma de práctica que usted puede trabajar en casa o se puede trabajar desde el salón de clases, ¿verdad? Bueno, de hecho, los docentes trabajan de esta manera. Díganos, Angie. Sí, quiero debatir su opinión porque la disortografía es un trastorno cognitivo, es un trastorno donde bien es cierto que se encuentran alterados los análisis conceptuales de las palabras, pero recordemos, ¿verdad?, que hay deficiencias de percepción de espacio temporal, hay deficiencias de percepción visual, percepción auditiva. Entonces, queridísima amiga, debato esa parte donde dice que puede ser prevenible, porque estamos hablando de un trastorno cognitivo, de cómo se procesa la información y no solo de una forma, ¿verdad? Sino que estamos viendo que está no solo lo cognitivo, está lo auditivo, está lo visual, la forma de percepción. Entonces, todavía tengo dudas en esa parte. Ok. Para aclararle un poco, compañera Angie, en este caso estamos hablando de, como ya lo mencionamos, la disortografía, y usted está en todo lo correcto, en toda la razón de decir y de debatir y de su preocupación de que este trastorno no tiene solución. Si bien es cierto, es muy importante aquí lo que les mencioné al inicio de introducir yo la presentación de esto. ¿Quiénes son los que juegan el rol muy importante aquí? El padre de familia, la madre de familia, el entorno que el niño tiene y el docente. Esto es crucial, esto es básico. Sin la ayuda de ellos, esto no se podría lograr. Si bien es cierto, aquí influyen los papeles, el auditivo, el visual, pero con tratamiento esto puede solucionarse. Es por eso la importancia de que el padre tiene que estar muy atento desde la temprana edad de sus pequeños a detectar qué falencias o qué problemas está presentando su pequeño. Ellos no manejan términos de cognitivos ni nada de esto. Ellos pueden observar y decir, mi hijo, estoy observando. De repente uno puede ver, de hecho, en los salones de clase padres ansiosos que llegan a los salones de clases y le dicen al maestro, fíjese que he notado que mi hijo escribe de esta y esta manera, y he platicado con él y me está diciendo que no ve la pizarra.
¿Me entiende? Entonces aquí el rol del padre de familia, perdone, y el docente Correcto. son muy importantes, ¿verdad? Claro, luego intervienen los profesionales como son el oculista, el auditivo, ¿verdad? Y la tercera persona más importante, lo que es el logopeda o el psicólogo infantil, que es el que va a determinar si el niño está padeciendo este trastorno, ¿verdad? El padre también, El padre, es correcto. Y quieras o no, el docente también puede detectar, de ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Pero entonces, continuando, imaginémonos en este caso, que no es ser negativo, sino es hablar de la realidad en aquellos lugares recónditos de nuestro país, sí, donde el padre de familia tal vez no es capaz de detectar este problema, porque tampoco sabe leer ni escribir, donde no es capaz, donde el maestro a decirle, ¿verdad? Su micrófono. Donde o sea, no puede ir a reclamar porque él no se siente capaz de poderle ayudar a su hijo, porque él no puede ayudarle, no se puede ayudar ni a sí mismo. Otra cosa es la economía, o sea, debatimos esto, ¿verdad? La economía, la ubicación, sobre todo en aquellos lugares rurales, que podría decirles, los docentes son el pilar, porque son los que están frente al alumno. Desafortunadamente es la realidad que viven muchos de nuestros pequeños que viven en tierra de, ¿verdad? Porque como bien lo dice usted, de estos padres no saben leer y no van a saber cómo detectar qué trastorno o qué problema está presentando su pequeño, ¿verdad? En este caso, la responsabilidad recae más que nada en el docente. Y si el docente no es una persona acuciosa o no se trata de que este niño esté en trastorno o este problema, ¿qué va a suceder? El pequeño va a crecer, va a llegar, que son los casos que se dan, adolescente, adulto, arrastrando este problema. Muchos de estos pequeños que estudian tierra adentro no cursan o no llegan ni siquiera a 6º grado, porque los padres deciden darlos. Desafortunadamente es una realidad que vivimos en todo el país, ¿verdad? Y fíjense que hay un punto que no está a favor del docente, y es que cuando el padre de familia ve este tipo de problemas en el niño, el culpable es el docente. Es correcto. Usted no enseña, usted no le presta atención a mi hijo, sabiendo de que no solo vamos a hablar de un problema de aprendizaje, sino que hay gran cantidad. Pero, ¿cuál es el problema? El padre de familia... El padre de familia no sabe reconocer cuál es su papel, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. Fácil es culpar y cargar al docente. Muy bien, ¿verdad? Y tampoco sabe el esfuerzo que aquel docente está haciendo para poderle ayudar a su hijo. Correcto. Y quieras o no, pues es nuestra realidad, una triste realidad. ¿Verdad? Sí, y también contando, así como ustedes están mencionando en este momento, que el docente no solamente tiene un alumno dentro del aula, hay más, imagínense con otro tipo de trastorno de aprendizaje. Qué difícil sería para este docente si no está capacitado a atender a estos niños. Igual como menciona Heidi, si en un lugar del área rural no tienen las condiciones, no hay especialistas, los docentes no están capacitados para estar tratando con trastornos de aprendizaje que se nos pueden presentar en nuestro diario vivir. El día de hoy hemos finalizado este programa tan emocionante y mire qué bonito, nos enteramos de muchas cosas que yo sé que más de algunos de ustedes no conocían. ¿Le despedimos a las especialistas?
Agradecemos a cada una de las personas que estuvo con nosotros acompañándonos el día de hoy y esperamos nuevamente poder verles en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Nos vemos.